Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Qué tal con el desarrollo de la tarea la vez pasada? ¿Pudieron culminar? Sería de las facturas. Sí. Sí, profe. Ok, qué bueno. Tengo dos alumnos pendientes de entrega, pero voy a estar comunicándome con ellos entonces. ¿Cuál fue la dificultad allí? Bueno, les recuerdo que cuando entregan posterior a la fecha esto ya corre con el puntaje de puntualidad para cada tarea asignada en el caso de que no lo puedan entregar. Entonces, también pueden de repente avisar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los motivos? En todo caso, si es que tienen un motivo de fuerza mayor, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a estar continuando con el libro diario. El día de hoy vamos a realizar la registración de una unipersonal, ¿sí? Con eh, movimientos de un mes o transacciones de un mes y atendiendo a las normas y a las cuentas respectivas de cada transacción y vamos a calcular el IVA y estar pendientes hasta finalizar lo que se refiere a el movimiento de un mes, ¿sí? Ya con el salario y demás, ¿sí? Luego ustedes van a llevar un ejercitario breve, ¿sí? de, de registración del libro diario, donde ustedes van a registrar esas operaciones una vez que culminamos la clase del día de hoy. Entonces, vamos a empezar, si les parece, con la registración. No sé si tienen a mano sus borradores de operaciones para iniciar. ¿Tienen a mano? Sí, profe, Sí. yo tengo. Sí, Ok, profe. ok. Bueno, entonces voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar nuestra registración, ¿sí? A ver un poco. ¿Observan el borrador de operaciones? Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. Sí. Bueno, la clase pasada habíamos detallado todo lo que se necesita para la apertura. Si se fijaron, es el, el año, el ejercicio 2017 y habíamos detallado cada requerimiento por parte de los distintos ministerios, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo de la municipalidad, la inscripción en el Registro Único del Contribuyente, sería el Ministerio de Hacienda, por medio de la Subsecretaría de Tributación, y demás trámites necesarios de libros obligatorios para la registración. Lógicamente, todos estos trámites tienen un costo, ¿sí? Que implica o que incurren a gestiones, pago de gestores, de abogados y no solamente de contador. O sea, no solamente el contador, sino que conjuntamente con un gestor que puede ser o no ser abogado, ¿verdad? Pero que realiza estas gestiones
para poder tener la respectiva rúbrica de los libros contables, y así también hoy por hoy ya con los libros laborales. Cuando hablamos de libros laborales nos estamos refiriendo a sueldos y jornales, aviso de vacaciones y libro de vacaciones y libro de empleado y obrero, que son los libros que están exigidos por el Ministerio de Trabajo. Y como ustedes sabrán, seguramente ya habrán desarrollado la cátedra de Derecho Laboral, son obligatorios por ley y tienen que estar debidamente rubricados, ¿sí? Y también, como mencioné, tienen que ser constantemente rellenados, ¿sí? Acorde al movimiento y al legajo de personal que podemos contar dentro de la empresa, ¿sí? Luego tenemos la comunicación de apertura en el comercio, ¿sí? En el registro del comerciante, y los demás documentos que podemos requerir. Por último, ¿verdad? Es el requerimiento ya en la respectiva imprenta que se realiza a través de la clave de acceso en Marangatú de los distintos documentaciones, ya sea factura, nota de crédito, remisión respectiva a la imprenta habilitada por la SED para proceder a las documentaciones contables legales. Entonces eso sería en último, ¿sí? En realidad todo este proceso debería ser inicial, ¿verdad? Son gastos de organización y de constitución de una unipersonal bien establecida, regida bajo la ley paraguaya. Bueno, prosiguiendo con la clase pasada, habíamos visto todos los datos. Aquí yo facilité todos los datos y hago la aclaración que para el trabajo de esta clase, ¿sí?, el contribuyente al cual vamos a registrar todas sus operaciones sería el señor Juan Carlos Sosa Báez. Ustedes ya habían desarrollado los comprobantes respectivos de alguna de las transacciones que están dentro de este borrador, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ir registrando las distintas actividades o transacciones que realiza el señor Juan Carlos Sosa Báez. Entonces, aquí menciona inicialmente que decide crear esta empresa unipersonal y especifica el ramo de compra y venta de electrodomésticos y habla de su aporte inicial y la manera en la cual está integrado su aporte inicial, ¿sí? Consiste en efectivo y otros bienes conforme la descripción de un inventario inicial que constituye su aporte inicial. Entonces necesariamente tiene que estar registrado, gente, en un inventario todos los bienes que posee una empresa al iniciar. Sí, ¿por qué? ¿Cómo voy a saber qué integró el propietario a la empresa si no tengo el respectivo inventario al inicio de las actividades? Esto es importantísimo, no solamente los libros que acabo de mencionar, sino también el libro contable, que por ley es obligatoria, que es el libro inventario. Como sabemos, todos los bienes muebles tienen que estar asentados en ese libro. Bueno, aquí tenemos todos los datos referentes a los distintos entes o empresas que guardan relación con el movimiento o las transacciones que realiza Juan Carlos Sosa Báez. Primeramente tenemos todo lo que son los datos generales del propietario de la empresa unipersonal. Aquí van a hallar todos los datos, inclusive su RUS, su fecha de nacimiento, sus timbrados, su inscripción patronal en IPS, todo esto bien estipulado, el ramo del negocio, el domicilio y todos los demás datos que podemos llegar a necesitar para tener una relación clara. ¿Quién tiene su micrófono abierto, por favor? Bueno,
Luego tenemos datos del inmueble del negocio, el nombre del propietario, el inmueble del negocio, ¿sí? El domicilio particular y las dimensiones respectivas, las cuentas corrientes de esta persona que es propietaria de un inmueble y sus respectivos datos, ¿sí? Y así también de los personales. Aquí hay un desglose de todos los personales con que cuenta esta empresa unipersonal. Aquí hace referencia al sector de contabilidad, quién es el contador, y aquí mencionamos que el nombre y el apellido del alumno y su sueldo mensual, su fecha de ingreso y su identificación en el registro de asegurado IPS. Bueno, entonces, aquí tenemos datos por datos, quiénes son los funcionarios por sector. Tenemos el sector contabilidad, que ustedes van a ser los respectivos contadores de esta empresa, que van a ir registrando cada operación. Luego el sector compras, tenemos todo el nombre de la persona, esto es todo ficticio, ¿verdad? El nombre, el número de identidad, fecha de nacimiento y demás. Sector ventas, la misma cosa. Y los horarios respectivos de trabajo de la empresa, ¿sí? De 7 a 17, 7:30 a 17:30 horas. Y los sábados también. O sea, especifica muy claramente y posterior ya tenemos todos los datos referente a las distintas empresas relacionadas. Estas empresas y tienen alguna relación con la empresa a la cual nosotros vamos a registrar su respectivo movimiento o sus respectivas operaciones. Y aquí da los datos, ¿sí?, de cada una de las empresas, su root, su dirección, su teléfono, su timbrado y su vencimiento de timbrado. Entonces, allí tenemos todo un desglose de proveedores y clientes que pueden guardar relación con nuestra empresa. Y allí recién inicia lo que nosotros llamamos borrador de operaciones. La clase pasada estuvimos registrando el mes de noviembre del 2017 de las operaciones respectivas de Comercial Sosa, una empresa unipersonal. Bueno, aquí hicimos la registración inicial, ¿sí? O sea, el asiento de apertura de la unipersonal atendiendo los siguientes datos. Los datos que teníamos era el aporte en efectivo, que es 150 millones, y eso lo registramos como un aporte del socio, en este caso del propietario, a la empresa. Entonces, ¿qué se inicia? Ingresa dentro de los bienes respectivos de mi empresa. Entonces, lo registro como cuenta caja en el debe. Así lo registramos la clase pasada. Luego tenemos mercaderías y desglosa aquí cuáles son las mercaderías respectivas que hacen parte al aporte de este dueño a la empresa, porque como menciono, la contabilidad es separada. Por un lado está el señor Juan Carlos Sosa y por otro lado Comercial Sosa, en el sentido del rubro a la actividad que se dedica, en este caso de compra-venta de electrodomésticos. Entonces, toda la mercadería que esta empresa puede llegar a registrar como mercadería grabada del 10, generalmente tienen que ser electrodomésticos. Entonces, no puedo yo registrar como mercadería algo que no tiene que ver con electrodomésticos. Entonces, como se dedica Comercial Sosa netamente a la compra y venta de electrodomésticos, para mercaderías, sí o sí necesito una documentación respaldatoria de inicio, gente, para registrarlo dentro de mi inventario de la existencia real de esta mercadería respectiva. Esta es una cuestión que es muy importante y hago la aclaración que no puedo yo ingresar a ninguna contabilidad, sea cual fuese el tipo de contribuyente, si es que carezco de la documentación legal respaldatoria. Y en este caso,
menciona la parte de abajo que las mercaderías para la venta fueron adquiridas de GMLSA y data la fecha y la factura y la condición. Da todos los datos de dónde se obtuvieron estas mercaderías. Entonces, yo para registrar en mi inventario tengo que necesariamente tener la documentación legal respectiva como para yo poder ingresar. No puedo ingresar sin una documentación. Entonces, solo se registra lo que está documentado, ¿sí? Una vez que tengo la factura respectiva, procedo a la registración, no antes, ¿sí? Luego, tenemos también los bienes de uso. De la misma manera, todos los bienes con que cuenta una empresa unipersonal o cualquier otro tipo de empresa, siempre tiene que tener una documentación respaldatoria. También de los bienes que forman parte del uso de la empresa, exclusivamente para o destinado exclusivamente para uso interno o externo de la empresa, ¿sí? Con fines de obtener algún beneficio y que guarde relación siempre con la actividad que está realizando la respectiva empresa a la cual vamos a registrar. Entonces, necesariamente también, y es obligatorio que tenga la documentación de estos bienes. Sucede mucho que desde el inicio no documentamos de manera correcta y eso hace que no refleje la imagen fiel del patrimonio debido a que se inició primero y después recién se hizo la respectiva registración o la respectiva inscripción. En realidad tendría que ser al revés. Primero es la inscripción y el rellenado respectivo de todo el requerimiento legal como para después que la empresa inicie. Pero le digo que es un poco complicado luego ir incorporando los bienes que ya posee una empresa después de ya iniciar sus actividades. Entonces, ahí tenemos que ir a la documentación legal. En este caso, tenemos la documentación, hace referencia que se compró de una mueblería Santa Ana y según la factura contada. O sea que de los dos, tanto de mercadería como de bienes de operación o bienes de uso, tenemos la documentación respaldatoria, entonces podemos incluir dentro de la contabilidad respectiva. Luego hace una discriminación del IVA. Como sabemos, cada bien cuenta con el respectivo IVA incluido. Entonces aquí ya lo calcula, entonces ustedes solamente lo que van a hacer es registrar. ¿Y cómo se registra esto? Todo esto, tanto el efectivo como las mercaderías y los bienes de uso, se destinan a una cuenta del patrimonio neto. Y como habíamos mencionado, son 3 las cuentas que componen el patrimonio neto, que son capital, reservas y resultados. Y en este caso, al inicio de las actividades, se registra en la cuenta de capital, porque forma parte o integra el capital inicial de una empresa. Entonces, esto, a ver si es que puedo descompartir y compartir nuestro libro diario en donde vamos a hacer la respectiva, o ya hicimos la clase pasada, la respectiva registración. Es esta la registración del primer asiento. Tenemos que ingresa la cuenta caja por 150 millones. Luego tenemos mercadería grabada del 10 por 39.400.000. Luego tenemos IVA, crédito fiscal. Recuerden que el IVA, crédito fiscal es una sola cuenta, pero que se discriminó tanto de la mercadería grabada del 10 como de los muebles y útiles de oficina, ¿sí? Entonces se sumó los dos IVAs pertenecientes a las dos facturas que acabo de mencionar y allí se colocó en un solo total para que quede a nivel más estético. Y le quiero hacer recordar que no se puede utilizar en teoría, es por lógica nada más, 2 veces la misma cuenta en un mismo asiento,
¿sí? Entonces, generalmente que se procede a la suma respectiva de los montos y se lo presenta en una sola cuenta, ¿sí? Una sola vez se menciona. En este caso hay dos, iba por las dos facturas, tanto de mercadería como de los muebles, pero esto se registra a un solo IVA crédito fiscal que es del 10, ya que los dos son los del 10. Hago la aclaración. Si es de la misma tasa, nada más se puede sumar. Si no son de la misma tasa, lógicamente vamos a tener que dividir. Uno va a ser del 10 y el otro del 5. En este caso, los dos bienes y las respectivas mercaderías son grabadas del 10%. Entonces, se suma el IVA de los respectivos, tanto de mercaderías como de muebles, y allí se coloca el total. Una vez que tengo esto, simplemente se procede a la suma directo y se utiliza como contracuenta o se lo lleva a la cuenta capital por el importe total. Este es en el caso de que la empresa haya iniciado sin ningún tipo de pasivo o deuda, ¿sí? O alguna obligación ya contraída al iniciar. Si la empresa no tiene ninguna obligación contraída, entonces es directamente la sumatoria total de los activos a la cuenta capital. Para el caso que de repente se inicia una actividad y tiene ya obligaciones y está documentada la obligación, entonces se registra ese pasivo y por la diferencia entre el activo y el pasivo se lleva a capital. Recuerden que el pasivo tampoco forma parte de un capital. Entonces, siempre vamos a restar, a hacer la relación allí de todo lo que yo tengo, restando lo que debo, y eso es lo que realmente es mi capital operativo en este caso. Entonces, necesariamente tengo que reconocer ese pasivo, si está debidamente documentado. Aquí no vamos a registrar nada de lo que no esté documentado, ¿sí? Entonces, para contabilidad, el requerimiento básico es la documentación respectiva. Bueno, hasta aquí se entiende por qué se realiza de esta manera este asiento. Hasta aquí habíamos desarrollado la clase pasada. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Era lo que fuimos realizando para entrar en sintonía. Bueno, aquí se hace la respectiva explicación de todo lo que se registró. Esto es importante, gente, porque cada asiento tiene que tener una documentación respaldatoria o dos, dependiendo de qué estamos registrando en ese asiento, y tiene necesariamente que explicar a qué se está refiriendo este asiento y a qué documento tengo yo como respaldo de esta transacción. De la misma manera, tengo que hacer la suma en cada asiento. Este asiento tiene que balancear. ¿Qué significa eso? Que la suma del debe tiene que ser exactamente igual a la suma del haber. Entonces yo sumo aquí y me doy cuenta, hago la autosuma y ahí tiene que balancear. El debe tiene que ser exactamente igual a la suma del haber para que mi asiento esté correcto, gente, y esté balanceado, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí en qué requerimiento debe tener un primer asiento para la registración de la apertura? ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. Bueno, pasamos entonces al borrador nuevamente y vamos a la segunda transacción. De hecho, que sería interesante que hagan posteriormente las documentaciones que respaldan esta actividad, ¿sí? Serían las dos facturas y lógicamente aquí no habla, pero tiene que haber también un respectivo recibo legal del efectivo, ¿sí? Entonces,
Pasamos a la segunda fecha. Aquí tenemos la fecha 1/11 del 2017. Y aquí menciona lo siguiente. Luego de los trámites de rigor, el Banco Itaú habilita a la firma una cuenta corriente número, y me da el número de la cuenta corriente, ¿sí? Con un depósito inicial de 150 millones de guaraníes, que consta en la boleta de depósito número. Y ahí me da el número de la boleta de depósito. Se solicita la provisión de 2 chequeras. Bueno, esto es por un lado. Por un lado, el primer hecho es que el dinero, si se fijan que yo aporté, yo Juan Carlos Sosa aporté este dinero, 150 millones para iniciar la actividad comercial. Posteriormente, ¿qué se realiza? Simplemente se habilita, esto es muy común, que se habilite una cuenta corriente en el banco. Entonces se deposita directamente en esa cuenta corriente de manera a partir de ahí tener un mayor control del dinero, tanto de la entrada como de la salida de este dinero que el dueño decidió aportar. Entonces, cuando ingresa el dinero en el banco, entonces tengo que hacer la relación y tengo que tener una documentación respaldatoria para registrarlo. Cumple ese requerimiento. Tengo la boleta de depósito disponible. Me menciona aquí la boleta de depósito. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces, en base a esa boleta de depósito es que yo puedo registrar en la contabilidad la habilitación de esta cuenta corriente en el Banco Itaú. Entonces, voy a registrar de acuerdo al principio de partida doble, qué ingresa para mí contablemente y qué sale, y de acuerdo a eso voy a hacer la registración por el monto total, que es 150 millones de guaraníes. Y mi documentación respaldatoria va a ser la boleta de depósito respectivo. Entonces voy a mi diario, ese es el primer hecho que voy a registrar. Voy al diario. Entonces, primeramente, mi número de asiento va a ser el asiento número 2 según mi borrador de operaciones. Luego, ¿qué voy a realizar? Voy a poner la fecha respectiva, en este caso es el 1/11 del 2017. Luego, ¿qué cuenta ingresa para mí en mi contabilidad a través de la transacción realizada del depósito del dinero en efectivo? En este caso, la cuenta que ingresa para mi registración es el Banco Itaú cuenta corriente. Inclusive aquí yo puedo poner el número de la cuenta corriente para los casos de que tienen más de una cuenta corriente. Entonces yo puedo inclusive poner aquí el número si así lo deseo. En este caso no es necesario, ya que vamos a contar con una sola cuenta corriente en un solo banco. Bueno, en este caso ingresa la cuenta Banco Itaú, cuenta corriente, por el monto total que se depositó en el banco. Entonces, ingresa. Todo lo que entra se registra en el debe. Entonces, Banco Itaú, cuenta corriente, el monto total se registra en el debe. ¿Y cuál es la cuenta que sale, que en el aporte ingresó, pero que yo hoy me voy y deposito en el banco? Es la cuenta efectivo que es registrado como caja. Entonces, la cuenta contrapartida a ser registrada va a ser la cuenta caja. ¿Sí? Porque ¿qué salió? Entonces siempre tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué entra y qué sale? ¿Sí? De manera más práctica para que yo pueda registrar. Bueno, ingresó banco
con 150 millones. Entonces, ¿qué en compensación sale? O sea, ¿a qué cuenta sería a la cuenta de caja? Porque es la cuenta que representa el efectivo líquido de que posee la empresa. Entonces, por un lado ingresa 150 millones en mi cuenta de banco y ahí puedo, como mencioné, puedo registrarlo con el número de la cuenta. Y la cuenta que sale en contrapartida va a ser la cuenta de caja. ¿Sí? Entonces, la cuenta caja sale a caja. Entonces, en ese caso, va a ser así mi asiento. Entonces, va a ser banco, Itaú cuenta corriente. Y aquí voy a poner el nombre del banco y a caja. Y voy a hacer mi explicación respectiva por la habilitación de cuenta corriente número. Y ahí dice el número de la cuenta corriente y según boleta de depósito número. Entonces, todas las registraciones que ustedes van a ver en el libro diario siempre van a ver según factura o según recibo o según boleta número. Entonces, en cada asiento tienen que ir ustedes detallando. Esto es el detalle o la explicación de lo que se hizo allí arriba. Entonces, se depositó el dinero en efectivo. Utilizo la cuenta de banco Itaú cuenta corriente ya que es en esa cuenta. La cuenta contrapartida que sale se anota o se registra en el haber, entonces por ese mismo monto 150 millones. Balancea mi asiento, sí balancea. ¿Por qué? Porque entró un monto que es 150 millones y salió ese mismo monto 150 millones. Entonces también balancea mi asiento en el diario. Bueno, eso es por un lado. ¿Se entendió hasta ahí qué se hizo? ¿De qué manera se registró? ¿Sí o no? Sí, profe, yo entendí. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Hablen ahora. Sí, profe. Ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos nuevamente a nuestro borrador de operaciones. Tienen a mano su borrador. Vamos. Ahí tiene un punto seguido. Y dice, se solicita la provisión de 2 chequeras de 25 hojas por el cual el banco nos debita de la mencionada cuenta corriente la suma de 33,000 IVA incluido cada una. Y se remite la factura contado número 45853. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Generalmente cuando se habilita una cuenta cuenta corriente en el banco, lógicamente y de manera inmediata se solicitan ya las chequeras de manera a que puedan ser utilizadas por el respectivo cliente para la emisión de los respectivos cheques para pago a proveedores, a personales o para los gastos varios que puede llegar a tener este contribuyente. Entonces, eso de manera automática el banco descuenta de la cuenta corriente de este contribuyente ya con el IVA incluido y le emite una factura contable para la registración contable. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos documentaciones. Por un lado tengo el descuento directo que realiza el banco dentro del extracto, pero eso no lo puedo registrar todavía en términos contables sin antes él me haya proveído mi respectiva factura contado. Entonces, tanto la factura contado como el extracto de la cuenta son documentaciones respaldatorias de esta transacción. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Simplemente realizamos la registración de esta factura al contado
¿sí? Pero recuerden que nos debitaron eso en la cuenta corriente, o sea, no lo pagamos en efectivo, lo pagamos a través de nuestra cuenta de banco, en este caso Itaú. Entonces, no va a salir la cuenta de efectivo como contrapartida, sino directamente va a salir la cuenta banco Itaú, cuenta corriente, porque allí fue que se nos descontó el importe de las chequeras. Entonces, tenemos aquí, son 2 chequeras y cada chequera cuesta 33.000 guaraníes. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro asiento en el libro diario? Va a ser de la siguiente manera. Siguiendo el orden cronológico, vamos a tener aquí, entonces, ¿se ve la planilla Excel? Sí, profe. Bueno, vamos a tener aquí la fecha de la transacción, que va a ser la misma que la anterior, porque todo esto sucedió en una misma fecha, el número de asiento y luego la registración correspondiente. La cuenta que se suele utilizar con mayor frecuencia es la cuenta timbrado de cheque. Hay algunos que lo utilizan como gastos de chequera y otros, pero indistintamente podemos utilizar tanto gastos de chequera y otros o timbrado de chequera. En este caso, utilizamos la cuenta timbrado de chequera. Timbrado de chequera, ¿a qué se refiere? ¿Qué ustedes consideran? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿O es un gasto? A ver, Gasto corriente. Un gasto, profe. Un gasto. Exactamente, un gasto. Entonces, si yo incurrí en un gasto de timbrado de chequera, entonces los cargos de los gastos se suman o se cargan en el debe. Entonces, cuando yo voy a incurrir a un gasto, siempre voy a registrar los montos en el debe, ya que yo incurrí en ese gasto o a ese gasto, entonces los registro siempre los cargos en el debe. En este caso, la cuenta a ser registrada es timbrado de cheque y es 60.000 guaraníes. ¿Por qué 60.000? Porque mencionaba nuestro borrador. Serían 2 chequeras por 33.000 guaraníes cada chequera. Entonces, podemos hacer nuestro cálculo. Entonces, tenemos 2 chequeras a 33.000. Eso nos da, ¿cuánto? ¿Cuánto es 33 36. por 2? 66.000. Ok. Y del cual tenemos que calcular su gravada, o sea, el monto sin IVA para registrarlo como timbrado de chequera. En este caso, entonces va a ser 66.000 dividido ¿cuánto? 1. Para calcular timbrado de chequera. 1.5. 1.1. 1.1. Ok. ¿Por qué? Porque el timbrado de chequera está grabado, son gastos bancarios, gastos menores, pero son gastos bancarios de tasa grabada al 10%. Entonces, para hallar la grabada, esta es la grabada de mi timbrado de cheque. Entonces, la grabada es igual a 60.000 guaraníes. Y eso es lo que está registrado aquí, 60.000 guaraníes. Entonces, para hallar el valor sin IVA, cuando es grabada a la tasa del 10, es dividido 1.1. Entonces, allí hallé el monto sin IVA. Y para hallar el IVA, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo mi total. Para hallar el IVA del 10%, ¿qué hago? Se divide por 11. Dividido 11. Entonces, mi IVA va a ser 66.000 guaraníes dividido 11. Entonces, allí voy a obtener lo que se refiere a mi IVA.
Entonces 66.000 dividido 11, entonces este monto es mi IVA. Entonces, aquí tengo mi cálculo auxiliar, mi IVA es 6.000, entonces, ¿qué ingresa cuando realizamos un gasto o una compra, incluimos a un costo adicional? Entonces, ingresa a la cuenta IVA crédito fiscal, porque como mencioné, por cada compra o gasto que yo realice, el IVA siempre va a ser IVA crédito fiscal, ¿sí? Y lógicamente se registra de esta manera. IVA crédito fiscal, o sea, ese es el nombre de la cuenta. 10%, en este caso puede ser 5 o puede ser 10. En este caso es 10% y allí se registra en el debe porque es una cuenta de ingreso, de carga, de gasto, y por la compra sabemos que es siempre un crédito a nuestro favor ante el fisco. Entonces, allí inicia nuestro IVA crédito fiscal con 6.000 guaraníes, registramos en el debe, ¿sí? Los créditos en el debe. Entonces, tanto gastos como créditos se registran en el debe. Entonces, ¿cuál va a ser la cuenta contrapartida por la cual se incurrió en este gasto? Como mencioné anteriormente, es la cuenta Banco Itaú, cuenta corriente. ¿Por qué? Porque esto no se pagó en efectivo, esto se descontó directamente de la cuenta que poseía la empresa, ¿sí? La cuenta corriente. Entonces, directamente la cuenta contrapartida a registrar sería a Banco Itaú, cuenta corriente, por el total. Sería la sumatoria de 60.000 más 6.000. Entonces, allí tengo mi respectiva registración. Aquí tengo que el total de 60 más 6 es 66.000. Y aquí también tengo en mi haber el total de 66.000. Entonces, balancea mi asiento, sí balancea. Entonces, siempre tengo que hacer esa relación de que si balancea o no balancea mi asiento. Y si no balancea, tengo que ver dónde hay la diferencia. En este caso, si lo hacemos así metódicamente, es muy difícil para que no balancee, ¿sí? Entonces, balancea nuestro asiento y vamos a simplemente describir en el detalle qué sucedió o en la explicación. Por débito a la cuenta corriente según factura contado, y ahí mencionamos la factura contado. O sea, todo lo que yo menciono aquí es la explicación de lo que se registró arriba, ¿sí? Entonces, necesariamente por asiento tenemos que mencionar según qué documento estamos registrando y qué es lo que se registró. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, continuamos entonces. Bueno, pasamos a la 104 que habla nuestro borrador y vamos al borrador. Ustedes tienen el borrador y a ver quién puede leer. Recuerden que todos los IVAs son incluidos, ya no hay más IVA. Y va por encima del valor. Todos los IVA están incluidos en todo lo que se refiere al borrador que estamos analizando. Si hago la aclaración. Bueno, pasamos entonces a la fecha a un 1 del 11/2017 y a ver si quién puede leernos el punto 3. Leo yo, profe. Sí. Se paga al señor José Chávez Zamudio con la emisión del cheque número 1, cargo Banco Itaú, el alquiler del local comercial por un año que asciende a la suma de guaraníes 17.640.000 IVA incluido. Y en concepto de garantía de alquiler, la suma de guaraníes 1.400.000. Los pagos se hallan sustentados por la factura contado número 784 y por el recibo de dinero número
962. Muy bien, muchas gracias. Ok. Aquí tenemos la registración de dos gastos, ¿sí? Porque ustedes saben que el alquiler es una cuenta de gasto. Y el pago se realiza de ahora en más, como se fijaron, todos los pagos van a ser realizados con cuenta corriente porque allí nosotros depositamos todo nuestro dinero. Entonces todos los pagos se van a realizar con la respectiva chequera. ¿Sí? En teoría es el dinero con el cual estamos contando. Para este caso, habla de Banco Itaú y el pago a ser realizado es del alquiler. Y aquí hay dos cuestiones. La primera es que por un lado tenemos el valor en guaraníes de 17.640.000, ¿sí? Esto es IVA incluido. Y menciona aquí la factura respectiva, ¿sí? Y menciona por otro lado el concepto de garantía de alquiler. Acá hay una cuestión que tenemos que atender, ¿sí? Por un lado menciona mi borrador y yo tengo que hacer o registrar exactamente como me menciona el borrador de operación. Entonces, por un lado tenemos un monto que está con el IVA incluido y por el otro lado habla de una garantía. La garantía del alquiler no menciona que está con un IVA incluido y menciona posteriormente que están sustentados por factura contado ambos y menciona el respectivo recibo de dinero también. Entonces, aquí para tener en cuenta nada más que la garantía de alquiler no está con el IVA incluido, significa de que se facturó de manera exenta de IVA, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. La garantía de alquiler no lo facturó como un monto grabado al 10%, solamente lo que se refiere al alquiler por un año es lo que incluyó dentro del respectivo impuesto al valor agregado. Entonces, eso va a incidir, sí va a incidir en mi registración y también en la respectiva factura que voy a confeccionar, ¿sí? Si bien es al contado, porque se emitió un cheque al día, me imagino, pero como mencioné, tiene que estar discriminado solamente el de 17.640.000, el respectivo IVA. El de la garantía no tiene IVA. Entonces, ¿cómo va a ser mi registración? Vamos al libro diario. Bueno, ponemos el número respectivo de nuestro diario. Posteriormente, realizamos también la registración de la fecha, en este caso es el 1 del 11 del 2017, y vamos a las cuentas. Si yo ya pagué por un año, no es ni alquiler a pagar, sino que directamente es un gasto ya pagado. Entonces, la cuenta a utilizar para registrar es alquileres pagados, porque ya pagué por un año, entonces son totalmente pagados. Entonces, alquileres pagados por un lado. Por otro lado, ingresa también el gasto al cual incurrí en la garantía de alquiler. En realidad, este contribuyente no le facturó grabada cuando debería de, pero en este caso no facturó la garantía de alquiler grabada. Entonces significa que primeramente entregó 1.400.000 como una garantía con recibo y después le facturó por la totalidad, ¿sí? Entonces, en este caso, la garantía de alquiler es también una cuenta de gasto. Pero ¿qué sucede? A diferencia de alquileres pagados,
es que esto no fue discriminado el IVA, no fue pagado IVA, entonces pasa a ser registrado tal y cual, sin el respectivo cálculo de IVA incluido, ¿sí? Porque como mencioné, en este caso no se le discriminó su respectivo IVA. Entonces, ingresa la cuenta garantía de alquiler por el monto respectivo que figura en la documentación respaldatoria, que es 1.400.000. Ahora, ¿cómo es el cálculo de alquileres pagados con su respectivo IVA crédito fiscal? Aquí vamos a hacer el cálculo auxiliar. Pongo aquí el cálculo auxiliar y realizo 17.340.000, si no me equivoco. ¿Cuánto era el total del alquiler? ¿Sí? 17.640.000, sí, está bien. Pues. ¿600 o 300? 600. 640. Ok, bueno, este es mi total de alquiler grabado. Entonces, para yo realizar el cálculo de la grabada, simplemente divido el total dividido 1.1 porque está grabado. Alquileres de local está grabado al 10%. Ya no más al 5%. Solamente alquileres de vivienda está grabado hoy con la nueva reglamentación al 5%. Todo lo demás está grabado hoy al 10%. Hago esa aclaración porque anteriormente era 5, pero ahora ya no. Entonces es 10. Bueno, aquí voy a hacer el cálculo otra vez porque incurrí al punto. Entonces, por ahí no me calcula. Entonces, 17.640.000 dividido 1.1, ¿cuánto me da? Me sale este monto. Si corroboran, 16.036.360 Entonces, que cuando es a partir de 0,5, gente, vamos a redondear ahí. Entonces va a ser, en este caso, 16.036.364 va a ser. ¿Sí? Una vez que sobrepasa el 0,5, ¿sí? Entonces ya redondeamos. Bueno, ¿se entiende cómo se realizó el cálculo respectivo? Esta es la grabada. Sería el monto que voy a registrar en concepto de alquileres pagados. Luego, el IVA, ¿cómo lo voy a calcular? Como es IVA grabado al 10%, es IVA crédito fiscal porque estoy registrando un gasto o un gasto ya incurrido. Entonces, voy a realizar el total dividido 11 para hallar el valor de mi IVA crédito fiscal. En este caso va a ser entonces 17.640.000 dividido 11 y allí voy a obtener el IVA. ¿Sí? Carolina. Profe, ¿podemos ver un poquito más arriba tu libro, allí donde se registró la compra, o sea, el pago de la chequera? Ahí. Ah, ya está, ¿Qué profe. pasa? Gracias. No, Okay. Ya está. Gracias. Ok. Sí, me avisan si no visualizan bien, si es muy pequeño. Entonces, bueno. Seguimos entonces. Tengo el IVA, que es el total dividido 11. Eso es lo que yo voy a registrar aquí como IVA crédito fiscal del 10%. Entonces, ese monto, el monto es 1.603.636. Entonces, ese va a ser mi IVA respectivo. Entonces, tengo por un lado que ingresa la cuenta alquileres pagados por 16.036.364. También ingresa la garantía de alquiler que no mencionó, que era grabada del 10, por el monto total de 1.400.000. Luego ingresa también mi IVA crédito fiscal y se registra en el debe por
el importe de 1.603.636. ¿A qué cuenta la llevo? La cuenta contrapartida al pagar con el cheque número 1, entonces va a la cuenta a Banco Itaú, cuenta corriente. Entonces, gente, no registren por registrar a caja, a caja, a caja. Ustedes siempre cuando van a registrar una actividad, sea cual fuese, tienen que recurrir a la documentación respaldatoria y consultar si se pagó o no se pagó con cheque, si en efectivo o en cheque. Siempre, siempre, porque sucede mucho que no preguntamos y pasa que había sido que sí se registró o se pagó y no se registró con el respectivo cheque. Entonces, ¿en qué va a incidir esto después? En mi arqueo, gente. A la hora de sacar el saldo de mi banco, no va a coincidir con el banco, con el estado del banco. Entonces, necesariamente tengo que registrar a Banco Itaú cuenta corriente según mi borrador de operaciones por el total, porque yo pagué de manera totalitaria esto, tanto el alquiler como la garantía del alquiler, con un solo cheque, me imagino a la vista, por eso tengo una factura contable, ¿sí? Entonces, la totalidad sería 19.040.000. Entonces, hago la corroboración aquí respectiva, corroboro esto, 19.040.000 y aquí también 19.040.000, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Y suele suceder mucho que no redondeamos y acá hay una diferencia de un guaraní y demás. Entonces, siempre, siempre en la grabada redondeen a partir de 0,5, ¿sí? Entonces, para que esto cuadre de manera perfecta o coincida, ¿sí? Luego, ¿qué se realiza? Simplemente se registra allí el respectivo detalle o explicación de lo que se realizó en la registración contable. Sería pago del alquiler del local comercial por un año según factura número y el recibo de dinero de la garantía de alquiler, ¿sí? Entonces, esta manera de desplayarse ya corre a cuenta del profesional, ¿sí? Muchos simplemente pueden poner por pago de alquiler según factura tanto. O sea, eso ya es netamente a criterio profesional. Pero de que tenemos que realizar la respectiva explicación o por lo menos mencionar el documento respaldatorio dentro de la registración, sí. Y también la fecha. Y la fecha tiene que ir ordenada de menor a mayor dentro de mi registración. Entonces, hay que seguir el orden y de la misma manera el orden de el asiento también. Si se fijan acá, este era el asiento número 4. Ahora vamos al número 5. Asiento número 5. Bueno, para el asiento número 5, vamos al respectivo borrador. A ver, ¿qué nos menciona ese borrador de operaciones? Y vamos. Sería la fecha 2 de noviembre de 2017. ¿Alguien puede leernos hasta el punto aparte? Sería esto. Voy a leer, profe. Te escucho. Se compra una camioneta marca Toyota, modelo 2013, de la firma Toyotoshi S.A. en guaraníes 66 millones, IVA incluido, según factura contado número 001-001-02-5876, que se abona con cheque número 002 Banco Itaú, C/Banco Itaú. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, primeramente hace la aclaración de que se compra esa camioneta, ¿sí? Menciona el modelo, de qué firma se compró y en qué concepto, en qué condición, ¿sí? Hace referencia a una factura también contado y que se abona con cheque Banco Itaú porque es el medio o la disponibilidad
con la cual contamos para los pagos en esta empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a registrar esto? Simplemente voy a hacer el análisis nuevamente. ¿Qué ingresa a la empresa y qué sale en contrapartida de la empresa? Entonces, cuando yo me voy a registrar contablemente, siempre tengo que hacer ese análisis. ¿Qué ingresa? Y en contrapartida, ¿qué sale o qué egresa o qué estoy dando en compensación? En este caso, ingresa un rodado con el IVA incluido respectivo en la documentación y lo que egresa o lo que sale en este caso para la registración contable es el cheque Banco Itaú. Entonces, eso es lo que yo tengo que plasmar de acuerdo a la documentación en mi libro diario. Entonces, voy al libro diario y hago la registración respectiva. El asiento que corresponde es al número 5. La fecha, en este caso, es 2 del 11 del 2017. En mi caso, me gusta más ser bien específica en la fecha, porque hay gente que usa un idem, y pone al iniciar el mes el nombre del mes. En este caso, es más práctico cuando lo ponemos de manera total la fecha, o sea, en forma completa, entonces sabemos a qué fecha exacta corresponde, ¿sí? El número 105 y procedemos a la registración. La cuenta a ser utilizada para cualquier tipo de transporte es la cuenta o de vehículo que es utilizada de manera constante para toda la registración de todos ellos, es la cuenta de rodados. Entonces, ¿de qué manera voy a registrar? Va a ingresar como parte de mi activo, porque la cuenta rodada es un bien, entonces ingresa como activo, ¿sí? Y como mencionamos, tenemos de nuevo la misión del cálculo auxiliar que, como menciona mi borrador de operaciones, es 66 millones IVA incluido. Entonces, para yo calcular mi gravada, la gravada, voy a hacer lo siguiente. La gravada vendría a ser el valor real de mi rodado sin el IVA. Entonces, voy a dividir el valor total de la factura, IVA incluido, ¿sí? Dividido 1.1 porque es grabada del 10% y allí hallo el valor de mi rodado. Entonces, si hacen la respectiva división, sería 66 millones dividido 1.1, tiene que salir el valor real de mi rodado. En este caso es de 60 millones. Entonces, ese es el valor real, digo, en el sentido de sin IVA de mi rodado. Entonces, 60 millones ingresa. ¿Por qué? Porque adquiero. Entonces, todo lo que ingresa se registra en el debe. Entonces, 60 millones ingresa. ¿Qué ingresa también? Según mi documentación, un IVA crédito por la compra de este rodado, que es bastante sustancioso. Cuando compramos rodados tenemos mucho IVA. Entonces, en este caso, para calcular yo el IVA e ingresar en mi registración contable en el debe, como un IVA crédito fiscal del 10%, entonces tengo que calcular el respectivo IVA dividiendo el total, que es 66 millones, dividido 11. Entonces, 66 millones dividido 11 y obtengo el total de IVA de mi respectiva documentación, que es 6 millones, ¿sí? Entonces, este 6 millones ingresa como IVA crédito fiscal del 10%, y en contrapartida, ¿qué yo doy en compensación para registrar en el haber dentro de mi asiento? Para registrar en el haber dentro de mi asiento, tenemos Banco. la cuenta banco
Itaú cuenta corriente. ¿Por qué banco? Porque yo mi medio de pago es la chequera, el banco. Entonces voy a llevar en contrapartida a la cuenta banco Itaú cuenta corriente 66 millones de guaraníes. Entonces, mi detalle va a mencionar compra de camioneta Toyota según factura contado 001-001-25876. La forma de realizar el detalle ya depende del profesional, pero sí, siempre tengo que realizarlo en todos los asientos. Entonces, un punto menos para los que no realizan su respectivo explicación de asiento. Bueno, balancea mi asiento, sí balancea. Acá tengo 66 millones, aquí tengo 66 millones. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora voy Bueno. entendiendo. Ok. Bueno, entonces siempre hagan el análisis qué ingresa a la empresa y qué yo doy en compensación o sale de la empresa para yo registrar en el haber. Todo lo que entra se registra en el debe y todo lo que sale se registra en el haber, ¿sí? Bueno. Siguiendo nuestro borrador de operaciones, vamos al borrador. Hasta allí registramos la primera operación de este punto. Ahora la segunda menciona, igualmente por la transferencia de vehículo se abona el concepto de honorarios a la escribana María Isabel Bogarín la suma de 1.100.000, o sea que no solamente yo adquirí el rodado con la respectiva factura, sino que también tengo que pagar la respectiva transferencia. Entonces, aquí menciona un honorario a la escribana María Isabel Bogarín por el importe de 1.100.000 IVA incluido. Y también menciona los gastos de transferencia que son de 440.000 guaraníes, ¿sí? Según la factura contado respectiva, ¿sí? Los pagos se efectúan con el cheque número 3 del Banco Itaú. Si se fijan, aquí hay una factura con un cheque y acá hay otra factura con otro cheque. Esto, por eso, para no confundir, lo registramos en dos asientos, ¿sí? Entonces, lo llevamos de acuerdo a la documentación respaldatoria de cada transacción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ingresa en este caso? Primeramente, ingresa el honorario que yo pago a la escribana en concepto de honorarios profesionales, ¿sí? Y con el respectivo IVA. Y por el otro lado, el gasto de la transferencia, que también hace parte de lo que se refiere el honorario respectivo de la profesional. Y vamos a ver cómo se registra esto en el diario. Aquí tienen que ser gastos. Aquí tiene que ser honorarios, en este caso. Voy a realizar. Voy a cambiar aquí. Tiene que ser honorarios. Honorarios profesionales. Bueno, y hay una cuestión también que tengo que aclarar. Los gastos de transferencia. Aquí. Gastos de escribanía. IVA, crédito fiscal a Banco Itaú. Y ahora vamos a realizar los respectivos cálculos. Bueno. Honorarios profesionales. 4.400.000 mencionaron que era el honorario profesional. ¿Me confirman el monto?
Un O Un millón. millón 100.000. 1.100.000. Bueno, 1.100.000. Bueno, esto es en concepto de honorarios. Bueno, voy a hacer entonces mi cálculo auxiliar aquí y me siguen. Bueno, 1.100.000. Mi grabada sería el valor real de mi honorario profesional, va a ser 1.100.000 dividido 1.1 porque todos los gastos de escribanía están grabados al 10%. Entonces, 1.100.000 dividido 1.1 sería mis gastos de honorarios profesionales. Honorarios profesionales es un gasto, se carga en el debe, entonces el 1.000.000 va a ir en la cuenta del debe. 1.000.000 de guaraníes. Honorarios profesionales, 1.000.000 de guaraníes. El IVA crédito fiscal va a ser el total dividido 11. Entonces 11. voy a poner acá IVA, sería el total dividido 11. 100.000. Obtengo que mi IVA crédito fiscal es 100.000 guaraníes. Bueno, dentro de las facturas de escribanía, si ustedes se fijan, generalmente se paga un total general, pero de los cuales no se discrimina todo el IVA de ese total. Si alguno tuvo acceso a alguna factura de escribanía, se puede dar cuenta, ¿verdad? Que hay ciertos gastos que son reglamentados como gastos que ellos no discriminan dentro del IVA respectivo. Y uno de esos gastos es el gasto de la transferencia. Entonces, el gasto de escribanía en total, que era, ¿cuánto era el gasto de la transferencia? Si me dicen, eso es sin IVA, gente. 440.000 guaraníes. 440.000 guaraníes. ¿Qué pasa con ese 440.000 guaraníes? Dentro de mi factura está bien detallado cuáles son los gastos que incurre la escribana, pero al final en mi discriminación de IVA bajo, observo que hay solamente un monto, eso después voy a mostrar el modelo del documento de la escribanía en el cual no se exonera del respectivo IVA, entonces ese monto yo no puedo calcular tampoco porque no tengo la documentación y tampoco me va a servir a mí, o sea, por más que tenga la documentación de la escribana en el cual no discrimina el IVA que no sea acorde a la ley de los escribanos públicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo voy a discriminar tampoco yo, por lógica, ¿sí? Entonces, tengo honorarios profesionales, tengo gastos de escribanía y tengo IVA crédito fiscal, que era el honorario de la escribana. Ahora, ¿qué sucede? ¿Con qué cuenta voy a pagar? En este caso voy a pagar con el cheque número 3 que tengo, que es a cargo del Banco Itaú cuenta corriente. Entonces la cuenta en contrapartida va a ser Banco Itaú cuenta corriente. Aquí, por ejemplo, en cuanto al nombre de los gastos de escribanía, hay algunos que utilizan el nombre de honorarios de escribanía, otros gastos de escribanía, otros directamente utilizan la cuenta de gastos generales, ya que es un gasto que no está justificado en términos de IVA crédito, pero para ser más específicos, entonces utilizamos gastos de escribanía porque no es considerado tampoco un honorario, ¿sí? Entonces sería gasto de escribanía la cuenta y en la cuenta es de gasto, gente, de gastos de transferencia, ¿sí? Entonces los gastos se cargan en el debe y voy a registrar en el debe para esta situación. Ahora, la cuenta contrapartida sería Banco Itaú y allí voy a poner el total que pague. ¿Cuánto es el total aquí? 1.540.000. 1.540.000. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces,
ahí ya balancea correctamente mi asiento, realizo el respectivo detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a escribir acá. Voy a escribir por pago de honorarios a la escribana según factura número, y ahí van a poner el número de la factura. ¿Cuál es el número de la factura? 001-001-0000784. 784. Bueno, si ponen el número de la factura ya es suficiente, pero si pueden, también podemos poner el número del cheque. Creo que es el número 3. Entonces, vamos a poner ahí pago honorario a la escribana según factura número tanto, con, en este caso, con cheque, cargo, Banco Itaú. cheque del Banco Itaú, cuenta corriente. Bueno, es así como hacemos nuestro detalle y allí ya queda justificado qué es lo que realizamos aquí. Entonces, lo ideal sería que seamos lo más sencillo y claro posible para poder entender después qué es lo que hicimos allí, ¿sí? Y bajo qué documentación respaldatoria, lo más importante. Bueno, una vez que ya registramos todo esto, vamos al siguiente asiento. Voy a dejar de compartir y voy al siguiente asiento en mi borrador. Ya registramos todo lo que es la transferencia y el pago con banco, ¿sí? Entonces, después podemos hacer inclusive un arqueo de banco a ver cómo salió nuestro mayor de banco. Si compensa o no compensa nuestro dinero después. Bueno. Pasamos a la siguiente fecha, la fecha 2. En este caso, el 2 de noviembre de 2017. Aquí menciona que se abona en la municipalidad de Asunción, según el comprobante. Este es un comprobante de ingreso. Las municipalidades no utilizan factura, utilizan comprobante de ingreso para los ingresos que ellos perciben. Entonces, tenemos un comprobante que es 450407 en concepto de patente de rodados, ¿sí? De la suma de 150.000 guaraníes. Y de igual manera yo me fui a pagar con un cheque, porque no tengo efectivo, a cargo del Banco Itaú. Bueno, en este caso estamos pagando. ¿Qué es lo que se paga? ¿Qué es considerado el patente de un rodado contablemente? A ver un poco, ¿quién me puede decir qué vendría a ser un patente de rodado para un ente o para una empresa? ¿Qué sería ese pago de patente de rodado? Vendría a ser la habilitación. En este caso, sí, es el pago respectivo de la habilitación de ese rodado, sí, es correcto, de acuerdo al modelo y demás. Ahora, la cuenta contable en la cual yo voy a registrar como contador, atendiendo a que me está presentando un comprobante de ingreso de una municipalidad. Entonces, allí la cuenta que voy a registrar, en la cual voy a registrar, es la cuenta de impuestos, tasas y contribuciones, porque en realidad el patente es un impuesto al rodado que está exonerado de IVA, gente, ¿sí? Entonces, dentro del comprobante de ingreso
que me da la municipalidad, no voy a encontrar ningún concepto de IVA allí, porque estoy pagando un impuesto que es obligatorio para todos los que tienen un rodado. Entonces, en este caso, la cuenta a ingresar va a ser impuestos, tasas y contribuciones o patentes, tasas o impuestos. Entonces, esas dos cuentas son las más utilizadas dentro de lo que se refiere a la registración de los patentes, tanto comercial como de rodados y demás. Todo lo que se refiere al pago de estos impuestos municipales, ¿sí? Entonces, para registrar este pago a la municipalidad, voy a registrar de la siguiente manera. Y voy al libro diario nuevamente. Y aquí tengo mi registración. Voy a ingresar aquí. Y voy a borrar esto. Y voy a registrar. ¿Qué fecha era? El número 7 sería. De asiento. ¿Qué fecha? 2 del 11. Noviembre. Ok. Ahí está. Y voy a lo siguiente. Patentes, corresponde patentes, coma, tasas e impuestos. Bueno, aquí hago la aclaración. Patentes, tasas, impuestos o impuestos, tasas y patentes es lo mismo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar la cuenta patentes, tasas e impuestos y voy a poner aquí el total. ¿Cuánto es el total de lo que pagó en el municipio por el patente de rodado? 150.000. 150.000. Bueno, esos 150.000 yo no voy a hacer ningún cálculo aquí, yo solamente voy a registrar la operación. ¿Y cuál va a ser mi documentación respaldatoria? Va a ser el comprobante de ingreso que me da allí. Esa es mi documentación contable respaldatoria. ¿Con qué cuenta voy a pagar? Banco. A banco. La cuenta que Banco. sale, ok. A cuenta de banco. Itaú es mi medio de pago. Itaú, cuenta corriente. Cuenta corriente. Cuenta corriente. Ok. Si era en efectivo, iba a ser caja, pero como no tengo efectivo, me manejo con mi chequera nada más. Si se fijan, entonces lo llevo a banco Itaú cuenta corriente. Entonces, las cuentas deudoras generalmente la encosto, ¿sí? Y las acreedoras las centro para que se note la diferencia, qué cuenta ingresa y qué cuenta está egresando, o sea, qué cuenta se está llevando en contrapartida o qué cuenta está saliendo. En este caso, la cuenta que sale Banco Itaú, cuenta corriente, y por el mismo monto respectivo que sería 150.000. Y allí ya registré mi pago de patente. Ahora solamente voy a hacer la explicación. ¿Qué es lo que aquí yo registré? Y voy a decir por el pago de patente de rodado según comprobante de ingreso comprobante de ingreso número, y voy a poner el número allí del comprobante de ingreso que me dan en la municipalidad. ¿Cuánto es el comprobante de ingreso? 450, 407. 450, 407. Bueno. Ok. Bueno, si se fijan, esta es la primera hoja de mi diario. Omitan nomás lo que es los cálculos
auxiliares. Bueno, hasta aquí tengo el membrete con todo lo que es referente a la constancia, y aquí vamos a suponer, o supone mi libro, de que aquí termina la hoja de mi libro físico, ¿sí? De diario. Entonces, ¿qué yo pongo allí? Yo pongo la palabra transporte. ¿Qué significa esta palabra? En el último renglón de mi libro, de mi hoja, de cada hoja voy a tener un transporte, ¿sí? Entonces, ese transporte vendría a ser la sumatoria de todos los asientos que yo realicé hasta esa fecha y hasta este último renglón, ¿verdad? Entonces, en el anteúltimo renglón tengo el último asiento que realicé, y en el último renglón pongo la palabra transporte y allí pongo la sumatoria total de tanto el debe, ¿sí? Sería todo esto desde donde inició la registración del debe, ¿sí? Hasta el último asiento, y de la misma manera la sumatoria total del haber hasta el último asiento. Entonces, este transporte tiene que ser exactamente igual si es que yo terminé bien, hago la aclaración, si es que yo terminé bien o todo mi mismo asiento en la misma hoja. Ahora, si es que esto yo paso a la otra hoja por la mitad, lógicamente va a haber una diferencia aquí en mi transporte, ¿sí? De eso no se preocupen. Siempre al final de la total registración es lo que tiene que coincidir exactamente igual. Pero yo tengo que ir llevando la sumatoria por hoja. En este caso, aquí termina mi hoja, me menciona, y ahí tengo los totales de los asientos, tanto del debe como del haber, de los montos de esa hoja. Ahora paso a la segunda hoja de mi libro diario, y ese mismo transporte yo escribo en el primer renglón y pongo el total allí, tanto que de la sumatoria de la hoja anterior. Esto se hace de manera prácticamente sistemática, en el sentido de que yo no me tengo que olvidar de dejar ese transporte allí, ¿sí? O de poner ahí la palabra transporte y trasladar el total de la hoja anterior. Si se fijan, esto se trasladó aquí, entonces tiene que ser exactamente igual, 437, 066, 1000. Y aquí la misma cosa, tengo que trasladar así como estaba la sumatoria. Entonces, para ello, ¿qué hago? Yo trasladé, pero tengo que ver primero si es en realidad así, si mi sumatoria es igual. Entonces, sumo aquí, perdón, sumo hasta aquí. A ver, ¿hasta dónde estamos? 150, hasta aquí. Entonces, me tiene que dar esta sumatoria, me da, aquí te voy a hacer mi autosuma. A ver un poco. En mi autosuma me sale este monto. 437, 066, 1000. ¿Sí? Y aquí, de la misma manera, mi autosuma, sumo hasta donde estoy. ¿Sí? Si es que ya terminó mi hoja, escribo, dejo un renglón, escribo ahí transporte y ahí pongo el total. Eso no se olviden, gente, en el libro diario. Esa es la manera, perdón, de realizar. Bueno. Sumo todo, allí pongo mi transporte, pongo los totales, ese mismo total paso a la siguiente hoja, ¿sí? Así mismo como está, y prosigo mi registración. ¿Sí? Esa registración tiene que proseguir. Prosigo con el siguiente asiento y sigo la numeración del asiento también en la siguiente hoja, ¿sí? Entonces, pasa a ser 8, allí pongo la palabra transporte, transporto los totales y sigo la registración. Bueno, atendiendo al horario, a ver, ya es las 9. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el transporte de la primera hoja. Y la siguiente clase vamos a continuar con el desarrollo del borrador, ¿sí? Entonces, hasta el ejercicio hasta el asiento número 7 estuvimos desarrollando. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes mientras?
¿Se entendió hasta allí lo que fuimos realizando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno. Voy a dejar de compartir. ¿Y qué es lo que ustedes van a llevar como tarea? Y lo que vamos a realizar es la registración de un libro diario. Entonces, ustedes van a tratar de hacer esta registración, ¿sí? Partiendo de lo que hicimos hoy. Y yo voy a alzar este diario hasta donde hicimos, hasta la fecha tal. Entonces ustedes tienen eso allí en plataforma también. Y lo que van a hacer en síntesis es lo siguiente. Bueno, voy a abrir un poco mi guía. Ya está la tarea en plataforma, está la guía de la tarea. Ahora, una cuestión de que nos pongamos de acuerdo para que ustedes lo puedan realizar. Lo pueden realizar con su dúo, gente, no hay problema con eso. Bueno, ahora voy a abrir un ratito si me hacen el aguante aquí. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, esta es la guía de la tarea. Esta registración tiene un puntaje de 5 puntos y es una guía. Ustedes pueden registrarlo allí, registrarlo manualmente, pero lo ideal sería que lo hagan manualmente inicialmente, ¿verdad? Aquí da guías de registración. Sería como un borrador básico y menciona cada situación. En este caso, por ejemplo, ya habla del inicio de una actividad comercial. Hace referencia la mercadería, hace referencia también del efectivo y simplemente pide realizar un asiento de apertura respectiva. Entonces está pidiendo solamente el asiento de apertura. Entonces ustedes van a calcular allí cómo es que se realiza un asiento de apertura. Luego menciona la compra de unas computadoras y pide registrar. Y allí habla de cada documentación respaldatoria en el caso del segundo ítem. En el tercero, este tercer ítem todavía no lo van a desarrollar porque todavía no lo hicimos, ¿sí? Que es el pago de los empleados y tampoco de venta y tampoco de costo. Entonces aquí en total esto tenemos 10 ítems, ¿sí? Que van a ir desarrollando, pero esto yo quiero que lo vayamos desarrollando a medida que vayamos dando la clase respectiva. Entonces quiero fijar con ustedes atendiendo a que hoy es el 25 y ustedes tienen la parcial, lo habíamos fijado el fin de mes, sería 29. ¿Es así? 29 es. Abre un poco. Sí, profe, el 29 es. Sí, tengo fijado yo acá el 29. Bueno. ¿Y el trabajo práctico para cuándo es, profe? El 13. Quedaron ustedes en el 13 de julio. El 29 sería hoy es viernes. El próximo martes vendría a ser su parcial. Entonces la parcial, ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir todo lo que dimos hasta hoy nada más, ¿sí? Entonces, hasta la fecha 25, todo lo que desarrollamos en esta fecha, entonces va a ir incluido tanto lo que se refiere
a lo teórico como lo práctico, ¿sí? Entonces, el 29 va a ser nuestra parcial y posterior a eso va a ser la entrega de esta guía, ¿sí? Entonces vamos a tener una clase más, sería una clase más el 2 de julio, ¿sí? Y la siguiente vendría a ser el 6. Entonces yo quería fijar con ustedes el 6, la entrega de esta guía, ¿sí? Porque para el 6 nosotros ya vamos a poder decir que van a poder desarrollar todo lo que menciona aquí, ¿sí? Entonces, la guía de la tarea ya está, ustedes pueden ir analizando, haciendo lo que ya vamos desarrollando. La siguiente clase vamos a tener nuestra parcial, la siguiente vamos a hacer el cierre, ¿sí? Viendo qué es lo que ustedes consideran de que tienen alguna duda y en general para que podamos cerrar un borrador de un mes, ¿sí? Porque hay cálculos, por ejemplo, de costo de venta, de mercadería y hay cálculos de sueldo que sí o sí tenemos que aprender. Bueno, una vez que terminamos eso, entonces se procede a la entrega. Sería el 6 Julio. de julio. ¿Sí? Y ustedes el 13 tienen su respectivo trabajo y defensa de trabajo. Entonces, fijo con ustedes el horario del 6 sería a las 23:59, el horario de la entrega del 6. Entonces, pero esto está ahí en plataforma, ya está la guía. Entonces, no se asusten nomás, pero de a poco vamos a ir desarrollando. Referente a la parcial, nosotros vamos a tener la clase siguiente solo parcial, gente. Ustedes van a tener un horario y quiero fijar también con ustedes eso. El horario a estar disponible del cuestionario. ¿Cuál sería el horario que ustedes consideran más prudente para fijar? ¿Cuánto de tiempo es, profe? Y van a tener estimativamente, yo suelo dar para contabilidad, suelo dar hasta 2 horas. Generalmente comienzan las 7 y terminan más o menos las 9 a 9:30. O pueden Para mí, comenzar. profe, ese queda bien. ¿Sí? ¿Está bien en ese horario, profe? Sí. Yo creo que sí Hasta- también, profe. Sí, entonces desde las 7 hasta las 9, ¿está bien ese horario? Que esté disponible en plataforma. Porque no les digo las 6, porque las 6 yo sé que hay gente que todavía está en su trabajo. Entonces, para las 7 a 9. Profe, si el examen va a ser muy extenso, puede ser 2 horas y media. ¿O usted cree Sí. que en 2 horas ya vamos a terminar? No, voy a extender 2 horas y media porque ante la situación de que muchas veces no podemos empezar las 7 en punto. Entonces, voy a dar esa media hora de 7 entonces a 21:30 y voy a tratar de ser lo menos posible el tema de los adjuntos, porque siempre hay problemas con los adjuntos. Entonces, voy a tratar de que sean los menos adjuntos posible. Vamos a hacer todo lo posible para que agilice también esa parte. Bueno, tanto teórico como práctico, gente, y pueden ir leyendo tanto los Power como los trabajos que fuimos realizando y viendo las clases si es que alguna de las clases se perdieron, ¿sí? Bueno, aquí, gente, no sé si tienen alguna duda con referente a esta tarea. Esto lo voy a programar entrega para el 6. Acá, profe, es hacer lo que estuvimos haciendo hoy, ¿verdad? Sí. Es un borrador de operaciones que ustedes pueden iniciar y hacer ya prácticamente en la primera parte, por lo menos hasta la compra de lo que se refiere a la computadora y demás, pueden ir desarrollando, pueden ir haciendo ya. Y yo en plataforma dejé
para los que quieren, hago la aclaración que es para los que quieren, aquí una hoja del libro diario. Esto ustedes lo van a entregar de manera, lo van a hacer manualmente, ¿sí? Entonces puede ser en la hoja del libro diario. A ver un poco, voy a dejar de compartir y voy a compartir directamente la hoja. Ah, manualmente debe ser, profe, porque yo empecé a Sí, hacer sí. con la computadora. Y si es que a ustedes les resulta más fácil en la computadora, igual nomás. Yo voy a hacer manual, profe, porque no cuento con computadora. Sí, y esa pues es la cuestión de que hay algunos que sí, otros que no. Entonces voy a hacer lo siguiente, van a poder entregar en planilla Excel o manualmente. Entonces le facilito también la tarea a la gente que ya empezó con el Excel, ¿sí? Profe, ¿y el modelo de la planilla en Excel? Sí, esto yo voy a alzar en plataforma también. En plataforma hasta hoy va a ser libro diario hasta la fecha 25/06/2021. Entonces ustedes descargan ahí hasta donde nosotros hicimos la registración en esta fecha. Entonces ese mismo modelo, el modelo que usamos aquí hoy, ¿sí? Ese mismo modelo ustedes lo pueden utilizar inclusive con el membrete allí, con la cabecera que ya tiene todo aquí, ¿sí? Sería este mismo modelo, ¿sí? Así tal cual, lo voy a alzar yo en plataforma hasta donde hicimos. Entonces, ustedes tienen este modelo y lo pueden utilizar, ¿sí? Pero como les dije, pueden utilizar la hoja del diario que dejé yo allí en plataforma o pueden hacerlo en su cuaderno de manera manual, pero tiene que tener las partes, el número, la cuenta, el debe, el haber, la fecha, ¿sí? Todos los requerimientos y la explicación respectiva, ¿sí? No es que van a hacerlo así nomás, ¿sí? Si estoy hablando manual del cuaderno. En el caso de que lo más ideal sería de que utilicen esa hoja que yo lo dejé allí en plataforma también para los que hacen manual, ¿sí? Entonces, a ver un poco, voy a mostrarle en qué consiste esa hoja. Hoja del libro diario, dice. Entonces ustedes lo usan allí como a ver un poco. A ver un poco si se ve un poquito. Ahí está. Esta sería la hoja. Entonces aquí ustedes ponen el número del asiento. Aquí ponen el transporte, la fecha, ¿sí? Y aquí empiezan a registrar. Y aquí, por un lado sería el debe y por el otro lado el haber. Entonces, esta hoja lo pueden utilizar los que van a hacer en forma manual. Ahora, lo que van a hacer en Excel, pueden descargar el diario que tenemos en Excel hasta el día de hoy y ese mismo modelo lo pueden utilizar, lo pueden reutilizar, no hay problema con eso, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Aquí por cada cuadrito es un número, gente, ¿sí? Entonces comenzamos de hacia atrás hacia adelante cuando vamos a registrar de manera manual, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profe. De mi parte no, profe. Ok. Bueno.
bueno. Entonces, prepárense para la siguiente clase, para sus parciales respectivos, ¿sí? A ver, ¿quién levantó más su mano? Carolina. No, profe, ese es hace rato. Ah, bueno. Bueno, y fácil me dice Belén. ¿Qué pasó, Belén? Aunque Belén no anda su micrófono, ahora que lo recuerdo. Sale todo entrecortado. Bueno. Bueno. Les dejo la tarea respectiva para que vayan viendo y preparando sus materiales para la siguiente clase. ¿Les parece? Voy a empezar a llamar lista para liberarles ya. A ver un poco. Hoy es el 25. Si por favor pueden decir presente. Carlos Rubén. Presente. Joana Estefanía. Presente, profe. Elina. Presente, profe. Araceli Luján. Presente, profe. Joel Adrián. Arnaldo. Presente, profe. Ramona Belén. Ok. Maida Graciela. Presente, profe. Andrés no. Nayeli Rachel. Presente. Roberto Daniel. Jessica Marlene. Presente, profe. Y Carolina Joana. Presente, profe. Ok, muy bien. Les dejo entonces con esa guía y les recuerdo que la guía general de la investigación está debajo del programa dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces está allí la guía y todo lo que es referente a los criterios y las partes y demás, ¿sí? Entonces, si ya empezaron su trabajo, pueden ir descargando, entonces para tener en cuenta eso también, ¿sí? Si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? De mi parte, ninguna, profe. Ok. ¿Hicieron sus anotaciones? Si no se olvidan todo después. Sí, profe. algo. Sí, profe. Ok, no se olviden de hacer sus anotaciones. ¿Qué pasó? Legalmente, profe, siendo sincera, anoté paso por paso, profe, para no olvidarme. Sí, porque hay una cuestión así que toma tiempo ver los videos grabados. Pasó mucho con muchos alumnos que al menos presupuesto o cuestiones de contabilidades básicas o elaboración de flujo de efectivo o cualquier otra cuestión contable, si no están en clase, les resulta un poco difícil después entender en las grabaciones. Entonces, por eso insto a la participación para no tener tantos aplazados en contabilidad. Y también hay una cuestión aquí que la participación vale 10 puntos sobre el total y 10 puntos es mucho, gente. Hay gente que tengo aquí ausente desde el principio a fin. Por ejemplo, Roberto y Joel, que tienen mucho ausente. Entonces, es un riesgo que está corriendo de aplazarse en la materia, porque después cuesta entender. Entonces, les insto a que sigan participando y bueno, les libero. Que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos entonces el martes. El martes yo voy a mandar la invitación, voy a explicar la hoja de evaluación. Las 7 van a comenzar ustedes su evaluación y va a terminar 9:30. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Ok. Que tengan muy buenas noches. Gracias igualmente, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas Hasta el noches. martes.